Bueno, muy buenos días a todas y a todos. Es un gran honor para mí tener la oportunidad de presentar esta conferencia en este congreso. Agradezco mucho la invitación en nombre mío y en nombre del Instituto Clodomiro Picado y espero que mi presentación sea de su interés. El tema que me invitaron a presentar en realidad fue un reto preparar esta presentación porque es un tema sobre el cual no se ha investigado mucho. Sin embargo, es un tema sumamente interesante y de gran proyección hacia el futuro. ¿Cuál es el impacto del cambio climático en el envenenamiento por mordedura de serpiente? O más bien, el posible impacto del cambio climático, porque lo que vamos a ver es que aquí se trabaja más que todo con proyecciones y un poco de especulaciones. Bueno, como es bien sabido por ustedes, el envenenamiento por mordedura de serpiente es un problema de mucha importancia en el mundo. Gracias a una actividad de lobby que hemos hecho muchas personas ante la Organización Mundial de la Salud, en junio de este año fue introducido en la lista de enfermedades tropicales desatendidas oficial, la lista oficial de la OMS, lo cual le da pues, mucho más oportunidad de recibir atención. Al año tenemos alrededor de 2,5 millones de envenenamientos por mordedura de serpiente y alrededor de 125,000 defunciones, y se especula que probablemente 400,000 personas quedan con algún tipo de secuela. El problema principal ocurre en Asia. Solo en la India, por ejemplo, mueren 50,000 personas al año, en el África subsahariana y también en América Latina, ¿verdad? Bueno, es harto conocido por ustedes, ¿verdad? La patología que produce el envenenamiento fídico, los venenos de vipéridos generan un efecto local muy importante que puede terminar con lesiones permanentes o amputaciones. También problemas sistémicos relacionados con alteraciones hemodinámicas, sangrado, coagulopatías, daño renal agudo y también con neurotoxicidad que puede llevar a parálisis respiratoria. Hay muchas serpientes venenosas en el mundo, sin embargo algunas de ellas ocupan el primer lugar en cuanto a su importancia. Aquí les muestro algunas de las más importantes. Esta es la serpiente alfombra, que es la que probablemente causa más muertes en el mundo, en el África subsahariana. La serpiente bufadora también de África. En Asia tenemos sobre todo las cobras, las serpientes conocidas como kraits, que son también con un veneno neurotóxico, y la víbora de Russell, que es una serpiente sumamente peligrosa de Asia. En América tenemos sobre todo las víboras como la terciopelo y una serpiente muy parecida a la terciopelo de la región amazónica. Y luego en Australia y Papúa Nueva Guinea hay un grupo de serpientes muy tóxicas como esta que se llama taipán, que producen envenenamientos muy severos. Entonces, esta variedad de especies lo que genera también es una variedad de condiciones de comportamiento, ecológicas, etcétera, particulares para cada una de ellas, de manera que los cambios climáticos van a afectarlas de diferente manera de acuerdo a sus características. Todo lo que voy a tratar de desarrollar un poco hoy es en ese elemento de interacción entre las serpientes en sus nichos ecológicos y el ser humano en su trabajo agrícola sobre todo. Hay un punto en el cual entra en contacto, hay una superposición de estos dos tipos de seres vivientes, y es aquí donde ocurre la mordedura de serpiente. La pregunta entonces interesante es, ¿cómo va a afectar el cambio climático? ¿Cómo lo está afectando? En el sentido de si esta esfera de interfase se está ampliando o no. Y eso es lo que voy a tratar de especular un poco durante esta presentación. Hay que recordar que las serpientes son organismos ectotérmicos, es decir, organismos que no regulan su propia temperatura. Por lo tanto, su distribución, movimiento, estrategias de búsqueda de presas y otros aspectos de su comportamiento están fuertemente influidos por el clima y sus variaciones, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se están estudiando las proyecciones a futuro en cuanto a distribución de especies de serpientes? Es decir, ¿qué tipo de metodología se usa para proyectar cómo la distribución de una especie va a variar de acuerdo a las tendencias que se predicen del cambio climático? Entonces, existe una serie de métodos llamados modelos de nicho ecológico
que lo que hacen es que analizan la relación actual entre la distribución de las especies y las condiciones climáticas y ambientales a donde esas especies viven. Con base en eso, entonces, y también con base en la existencia de barreras geográficas potenciales como montañas o ríos, y con base en la ecología de cada especie, entonces se efectúan proyecciones en realidad complejas mediante algoritmos basados en simulaciones matemáticas. Es decir, se asume que va a haber un cambio de temperatura en tal región en tantos años de tantos grados y que va a haber una disminución o un aumento en la precipitación, y con base en esas proyecciones y en una serie de algoritmos matemáticos se especula cómo se pueden distribuir las serpientes en el futuro. Esto se ha hecho muchísimo con, por ejemplo, vectores de artrópodos, de enfermedades infecciosas y parasitarias, pero con serpientes no se ha hecho tanto. Sin embargo, me encontré algunos trabajos muy interesantes que les quiero mostrar. Este es un trabajo de unos colegas de Argentina, de Neri y colaboradores, y aquí lo que hacen es que toman varias especies de serpientes en Argentina. Voy a enfocarme en dos, esta que se llama Botrops alternatus, que es parecida a la terciopelo, y en la cascabel. Entonces aquí, en primer lugar, lo que tenemos es la distribución actual, ¿verdad? Con base en datos de colectas de serpientes, ellos hacen un mapa de la distribución actual. Vemos que en el caso de ambas especies están distribuidas en el norte de Argentina. Entonces, con base en todos estos parámetros y algoritmos, ellos proyectan cómo va a ser la distribución con base en los cambios climáticos y de los hábitats en diferentes periodos hacia el futuro. Este sería el escenario para el año 2030. Enfoquémonos otra vez en estas dos especies. Aquí lo azul sería el escenario a donde están ahora. Lo rojo es el escenario donde ellas serían retrayendo, o sea, ya no van a estar en ese lado. Y lo celeste serían los nuevos escenarios, los nuevos sitios donde ellas estarían. Vemos entonces que para el 2030 no hay muchos cambios, excepto que en el norte sí va a haber una disminución de las poblaciones de esas serpientes. Pero si nos vamos al 2080, ya vemos un panorama muy diferente. Vean que la retracción en la distribución en el norte aumenta más y sobre todo hay una tendencia muy clara a que la distribución de esta especie se extienda mucho hacia el sur, sobre todo en el caso de la cascabel. Entonces, este tipo de proyecciones permite analizar dónde van a estar las serpientes dentro de un cierto número de años. Ahora, es muy interesante a estas proyecciones superponerle los núcleos de población humana. Entonces, por ejemplo, en este gráfico, volvamos a ver estas dos especies. Aquí lo que tenemos, de acuerdo a los colores, es la incidencia de mordeduras de serpiente, el número de casos. Hay más casos aquí, aquí, etcétera. Y estos puntos son centros de población. Entonces, una serpiente como la cascabel, que se va a extender mucho hacia el sur, probablemente invada centros de población importantes. Y eso aumenta entonces el riesgo de las mordeduras de serpiente. O sea que aquí hay que hacer un empate entre la posible expansión de los ámbitos de distribución de las serpientes y el contacto con poblaciones humanas. Y entonces se llega a gráficos de este tipo, que es la predicción de áreas de riesgo a futuro. Esta es la predicción de áreas de riesgo actualmente en América y esta es la predicción de áreas de riesgo en el año 2050. Lo rojo es áreas de mucho riesgo, lo amarillo áreas de mediano riesgo, lo verde áreas de bajo riesgo y lo morado o azul áreas de muy poco riesgo, ¿verdad? Sobre todo al norte en Canadá, donde prácticamente no hay serpientes. Entonces aquí vemos algunas cosas interesantes. Bueno, en este momento tenemos áreas de mucho riesgo en Centroamérica, en la parte norte de Sudamérica y en estas regiones selváticas amazónicas de Ecuador, Perú, al sudeste de Brasil también. Áreas de mediano riesgo en la mayor parte del territorio latinoamericano. La proyección que hacen estos colegas, Yanes Arenas, un investigador mexicano y sus colaboradores, hacia el año 2050, nos muestra que Centroamérica va a seguir siendo un área de mucho riesgo, probablemente más. Y vean aquí cómo en la región amazónica va a haber una extensión del área de riesgo. Esto lo proyectan con base en la distribución posible de las serpientes, las poblaciones humanas, etc. Y hay algunas regiones aquí en el sur de América donde el riesgo va a aumentar. Es interesante también ver esta región aquí, en el límite entre México y Estados Unidos, donde hay poco riesgo en este momento y va a haber más riesgo después. Entonces, este tipo de estudios se está haciendo
y permite a los tomadores de decisiones en el ámbito de la salud pública hacer sus consideraciones y tomar las medidas necesarias. En Costa Rica hicimos una investigación en colaboración con un estudiante de medicina de la Universidad de Uppsala en Suecia, Erik Hansson, y Mahmoud Sasa, un colega nuestro, analizando la incidencia de mordeduras de serpiente en los distintos distritos, que muestra claramente los distritos con mayor incidencia en el Pacífico Central, Pacífico Sur, zona Caribe y zona norte del país. Ahora, cuando este tipo de análisis de sistemas de información geográfica uno lo acopla, le superpone otros tipos de planos, empieza a obtener información muy interesante. Por ejemplo, aquí lo que mostramos es la distribución de la serpiente terciopelo. Cada uno de estos puntos es un lugar a donde se aisló una serpiente terciopelo. Y toda esta zona de rayas rojas son regiones que ecológicamente son compatibles con la presencia de terciopelo. Entonces, vean que hay una superposición casi perfecta entre la incidencia de mordeduras de serpiente en Costa Rica y la distribución de terciopelo, lo que nos dice que la terciopelo es la serpiente más importante en este país, cerca del 80% de los casos son inducidas por terciopelo, pero también nos dice entonces que cualquier fluctuación en la distribución de la terciopelo, y esas fluctuaciones se están dando, esto lo hemos observado de una manera más anecdótica, hay que hacer análisis más rigurosos, cualquier fluctuación en las distribuciones de terciopelo va a hacer variar el mapa de incidencia de mordeduras de serpiente en el futuro. Y obviamente un calentamiento va a permitir que la terciopelo invada regiones de mayor altitud de lo que ha hecho hasta el momento. Ahora bien, un tipo de predicción es lo que les estoy diciendo, que es cómo va a variar el clima, cómo van a variar las condiciones ecológicas y cómo se pueden extender las serpientes. Pero hay que tomar en cuenta otro parámetro y es cómo están siendo afectadas las poblaciones de serpientes, sobre todo por acciones antrópicas, por acciones del ser humano. Este es un estudio muy interesante de varios grupos de investigación, de Reading, es el autor principal, donde lo que hicieron fue, para cada una de estas curvas es una especie de serpiente diferente en diferentes partes del mundo. Y lo que hicieron fue, en diferentes años, hacer censos de población de esas serpientes. Básicamente lo que hacen es que llegan a un área determinada, hacen un transecto en esa área y cuentan el número de especímenes de una determinada especie. Es un método válido para estudiar la densidad demográfica de las serpientes. Y el panorama que se presenta, por lo menos con las especies, estas 5 especies que estudiaron aquí, es un panorama preocupante desde el punto de vista ecológico en el sentido de que hay un declive. Y vean que este declive tiene un bajonazo marcado a partir del año 2000 o 1999. Es decir, por diferentes razones estas poblaciones de serpiente están disminuyendo. Eso obviamente tiene que empatarse con las predicciones de tipo ambiental. Ahora, estas serpientes en particular, las que están en este gráfico, que están disminuyendo, son serpientes que se caracterizan por ámbitos de movimiento limitados, son muy sedentarias y tienen una estrategia de alimentación que en inglés se le llama sit and wait, o sea, se quedan esperando que pasen las presas. La terciopelo, por ejemplo, es una de ellas, o la matabuey. Son serpientes que se enrollan a la orilla de un trillo y se quedan esperando que pase un mamífero por ahí para atacarlo y comerlo. Esas serpientes que tienen poca distribución, poco movimiento, son serpientes que aparentemente están en mayor declive. Sin embargo, el panorama es mucho más complicado porque cuando analizaron otras serpientes, vemos que aquí las poblaciones se han mantenido e incluso en algunos casos aumentado. Y estas serpientes son serpientes que tienen un movimiento mayor, son cazadoras activas, andan buscando las presas y en algunas de ellas están en áreas protegidas. Entonces aquí tenemos otro elemento en toda esta ecuación tan complicada y es las áreas protegidas. Entonces en un país como Costa Rica habría que tomar en cuenta la distribución de las serpientes en las áreas protegidas porque probablemente eso afecte la fluctuación de sus poblaciones. Entonces, lo que quiero hacerles ver es la complejidad de este tipo de análisis y el carácter multifactorial del mismo. Veamos, por ejemplo, en nuestro caso. La terciopelo es una serpiente sumamente adaptable ecológicamente, una serpiente muy versátil, se adapta muy bien a cambios, es decir, donde un bosque primario es convertido en un potrero o en una zona de cultivo, la terciopelo se adapta muy bien ahí. Y por eso es una serpiente que está muy cerca de residencias humanas y por eso produce tantos accidentes. Es una especie muy versátil ecológicamente.
Lo mismo pasa con la coral. La serpiente coral es muy abundante en la meseta central. Uno se encuentra corales en lotes baldíos, en cafetales, en patios de casas, etc. O sea, es una serpiente que se ha adaptado muy bien a la urbanización, ¿verdad? Entonces ahí hay una capacidad de adaptación de ciertas especies. En cambio, la Quesis stenophrys, la llamada matabuey o cascabel muda o plato negro, la llaman en el sur, es una serpiente que está claramente en vías de extinción. Es una serpiente que solo vive en bosque primario y sus poblaciones están siendo disminuidas, además de que es una serpiente motivo de tráfico ilegal, es una serpiente muy buscada por los coleccionistas de serpientes. Todas las poblaciones de matabuey están reduciéndose y ya se han lanzado varias alarmas de que es una especie claramente en vías de extinción. Entonces, tenemos que las especies, por sus características, se adaptan de manera diferente a los cambios en el clima y a los cambios originados por el hombre. Este es un ejemplo que me encontré en un trabajo brasileño que me parece que ilustra muy bien las múltiples interacciones de estos fenómenos. La cascabel en Sudamérica es una serpiente muy peligrosa, mucho más peligrosa que la cascabel aquí, porque produce envenenamientos neurotóxicos y una rhabdomiólisis con consecuencias renales que si no hay tratamiento se estima que hay un 70% de letalidad. La cascabel es una serpiente adaptada a regiones secas, a regiones áridas, lo que se conoce, el biotopo que se conoce en Brasil como el cerrado, muy en el centro del país, Mato Grosso, centro donde está la capital, Brasilia, etcétera, y se extiende hacia el sudeste. En el estado de Río de Janeiro, que es este que está aquí, este estado hace varios siglos era un estado prácticamente compuesto por un bosque tropical húmedo, lo que llaman los brasileños la mata atlántica. Sin embargo, por acción del ser humano, por la deforestación, esos bosques han sido prácticamente destruidos y lo que quedan son pocos focos de bosque tropical húmedo aquí. En esta zona en particular del estado ha habido deforestación inicialmente para usar la madera como carbón, posteriormente para ganadería. Entonces se ha generado, por una acción antrópica, se ha generado un ambiente a donde la cascabel puede adaptarse, porque la cascabel no se adapta a un bosque tropical, pero sí a una zona, digamos, de pasto más seca. Entonces, sobre ese aspecto, se monta otro elemento que sí tiene que ver con el clima y que está aumentando con el cambio climático, que son las inundaciones. Entonces, esas inundaciones y desbordamientos de ríos han traído poblaciones de cascabel de esta zona seca aquí del Cerrado hacia estas regiones. Y como la alteración que ha hecho el ser humano les permite estar, entonces ha habido una invasión de cascabeles al estado de Río de Janeiro. Y ello ha planteado un problema de salud pública porque normalmente las autoridades de salud de ese estado no contemplaban las mordeduras de serpiente cascabel como un problema. Tenían otro tipo de serpientes como la yararaca, yararacuzú, etc. Esto ilustra, es muy interesante, los cruces, ¿verdad?, entre alteraciones climáticas, tendencias de cambio climático, alteraciones medioambientales antrópicas, todo junto en un solo paquete. Luego tenemos un fenómeno que está creciendo de acuerdo al cambio climático y son los desastres socionaturales. Aquí pongo socionaturales porque un colega de ciencias sociales me dijo que no son desastres naturales, son desastres socionaturales, porque no es solo la naturaleza la que está actuando, sino lo que el ser humano está haciendo también en su medio, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, y es un ejemplo que encontré en un trabajo de unos colegas de Médicos Sin Fronteras, en la temporada del monzón del año 2007 en Bangladesh, los envenenamientos por mordedura de serpiente fueron la segunda causa de muerte después de los ahogamientos, ¿verdad? Lógicamente ahí lo que ocurre es que las serpientes y los seres humanos buscan áreas secas y se encuentran, ¿verdad? Esa zona de interfase que mostré al principio pues aumenta. Una pregunta interesante para investigar en nuestro país es cuál es la situación en Costa Rica cuando hay inundaciones y este evento que tuvimos tan desafortunado del NEIT es una oportunidad para estudiar esto. Es decir, sería interesante ver en las estadísticas si hay un pico de aumento de las mordeduras de serpiente en estas semanas posteriores a este evento climático. Entonces, esto es algo que hay que investigar, pero claramente los desastres socionaturales inciden en la incidencia de mordeduras de serpiente. ¿En qué manera pueden incidir? Bueno, las serpientes invaden nichos humanos, ¿verdad? Lógicamente, buscan lugares secos a donde está la gente. Las residencias se ven afectadas, se ven dañadas, como fue el caso en nuestro país hace un mes, y son vulnerables al ingreso de las serpientes.
El acceso a los centros de salud se limita, es decir, hay ríos crecidos, poblaciones aisladas, hay una mordedura de serpiente, no se puede llevar a la persona al EVAIS o a la clínica o al hospital. Y los servicios de salud se interrumpen o afectan porque se interrumpe la corriente eléctrica, porque se afecta la estructura, porque el personal tiene que dedicarse a otras labores, por lo que sea, los servicios se ven afectados. Entonces, todo este conjunto de factores hace que los desastres socionaturales tengan un impacto en las mordeduras de serpiente. Pero luego hay otro elemento que hay que considerar y que se ha venido estudiando mucho recientemente, que es la relación entre mordeduras de serpiente, pobreza y cambio climático. Las mordeduras por serpiente han sido calificadas como una enfermedad de la pobreza, por eso es una enfermedad tropical desatendida. Y hay estudios que lo demuestran claramente. Es decir, las poblaciones afectadas son poblaciones de campesinos, de personas que trabajan en agricultura, en condiciones de pobreza, con serias limitaciones para su sustento diario de muchas maneras. El cambio climático y las alteraciones y desastres socionaturales que están ocurriendo a consecuencia del cambio climático hacen que las personas más vulnerables, las comunidades más vulnerables, sean las que sufran más. Y estos fenómenos naturales o socionaturales empujan a estas personas más a la pobreza. Entonces hay una triangulación ahí entre envenenamiento fídico, pobreza y fenómenos desastres socionaturales que pueden estar asociados con cambio climático. Todos los envenenamientos ofídicos son una enfermedad de la pobreza. El cambio climático contribuye a la creciente inequidad en el mundo, es decir, un fenómeno natural como un huracán o como un evento tropical como el que ocurrió aquí, no afecta a todas las personas por igual, afecta más a los sectores más vulnerables y eso lo vimos claramente. La pobreza genera mayor predisposición a las mordeduras, por ejemplo, viviendas deficientes, y luego un fenómeno muy claro es que las mordeduras de serpiente generan un círculo vicioso de pobreza, es decir, por ejemplo, hay un estudio en la India muy claro, a donde las personas mordidas por serpiente, al contrario de Costa Rica, tienen que cubrir los costos de su tratamiento. Eso implica que tienen que adquirir préstamos, vender lo poquito que tienen, sacar a los hijos de la escuela para poder pagar un tratamiento que les salvó la vida, pero que los dejó aún más en condiciones de pobreza. Entonces, siguiendo con las implicaciones de la pobreza, ¿verdad? Hay viviendas deficientes, adultos y niños trabajando sin calzado, escaso acceso a centros de salud y servicios limitados. Entonces, la predicción que estoy tratando de hacer es que probablemente el cambio climático va a generar fenómenos socionaturales que van a hundir más en la pobreza a sectores sociales y que eso va a hacer que las mordeduras de serpiente en ese contexto tengan más consecuencias. Hay otro aspecto que buscando en la literatura para preparar esta conferencia me topé y que creo que tiene una relación que no se ha investigado suficiente, y es el asunto del cambio climático, la pobreza y las migraciones, ¿verdad? ¿Qué es lo que genera este fenómeno impresionante de migraciones que se está observando en todo el mundo ahora? Bueno, es un fenómeno de pobreza, un fenómeno de limitaciones. Las personas migran porque no tienen condiciones de diversos tipos en sus propios países para poder tener una vida digna. Entonces buscan otros horizontes. Y ese fenómeno se está dando a nivel mundial de una manera muy clara. Entonces, estas poblaciones migrantes, al migrar, entran en una serie de riesgos de diverso tipo. Se ha hablado mucho, por ejemplo, en las migraciones que van hacia los Estados Unidos, atravesando México, en el riesgo de la delincuencia, ¿verdad? De la acción de grupos delictivos que hacen tráfico de personas, trata de personas, secuestros, etc. Pero también hay problemas de salud pública. Y recientemente tuve la oportunidad de conversar con algunas personas que han estado atendiendo a este grupo nuevo de migrantes que tienen su origen en países africanos o en Haití y que entran a Centroamérica desde Sudamérica buscando trasladarse hacia el norte. Ese fenómeno estuvo en la prensa y sigue ocurriendo. El asunto es que conversando con estas personas, e incluso tuve la oportunidad de conversar con una persona que hizo este trayecto con un migrante, una pareja de migrantes, al pasar, por ejemplo, por zonas como el Tapón del Darién, los riesgos para la salud pública y para la supervivencia de estas personas son muy grandes. Y de hecho, estas personas me comentaron de compañeros de ellos que iban atravesando ese trayecto y que sufrieron mordeduras de serpiente. Entonces, claramente, una migración por un terreno
con una alta cantidad de serpientes venenosas, como es el tapón del Darién, expone a estas poblaciones que están migrando por condiciones sociales muy complejas y diversas a mordeduras de serpiente. Este es un asunto que debería ser atendido por las autoridades de migración también, o en colaboración entre salud y migración. Es otra consecuencia de, pues no solo del cambio climático, sino de toda la inequidad que se ha generado en el planeta que motiva este tipo de fenómenos. Luego quería mencionar también algo que puede ser interesante de investigar, y son las comorbilidades favorecidas por el cambio climático y la pobreza. Es decir, una mordedura de serpiente ocurre en una persona no abstracta, ocurre en una persona concreta que tiene, en muchos casos, comorbilidades. Y esas comorbilidades afectan el desenlace fisiopatológico clínico de una mordedura de serpiente. Ejemplos, la malaria, ¿verdad? Es decir, un paciente anémico en una mordedura de serpiente que produce un cuadro hemorrágico que extiende más la anemia, va a sufrir mayores consecuencias del envenenamiento, o la desnutrición, o el parasitismo, o las intoxicaciones por agroquímicos, es decir, el abuso en el cultivo, el impulso a optimizar la productividad de la tierra, nos ha llevado a ser uno de los países con mayor consumo de agroquímicos en todo el mundo. Estos agroquímicos producen una serie de trastornos, de patologías, de enfermedades. Uno de ellos son las alteraciones nefrotóxicas. Hay un estudio muy interesante en Sri Lanka a donde se observó una comorbilidad muy clara en cuanto a fisiopatología renal entre toxicidad por agroquímicos y mordeduras por serpiente. Y luego enfermedad mental, que es un aspecto que se ha estudiado muy poco en las mordeduras por serpientes. Un par de estudios en Sri Lanka muestran claramente que hay una altísima incidencia de depresión, de ansiedad y de síndrome de estrés postraumático en pacientes mordidos por serpiente. Entonces, si estamos en una situación donde el estrés mismo de la vida cotidiana ya genera estos fenómenos de ansiedad y depresión, etc., una mordedura de serpiente potencia esos problemas de tipo psicológico y mental y genera unas comorbilidades que son muy complejas. Quiero mostrarles finalmente un estudio que hicimos en colaboración con Luis Fernando Chávez de la OET y Ting Wu Chuan, un investigador de la Universidad Médica de Taiwán, junto con Mahmoud Sasa, a donde tratamos de hacer una asociación entre mordeduras de serpiente, pobreza, fluctuaciones climáticas y este fenómeno climático del Niño en Costa Rica. Brevemente les voy a exponer los resultados de este estudio. Aquí lo que vemos es, una vez más, el mapa de la incidencia de mordeduras de serpiente con las regiones de mayor incidencia y lo superpusimos con el mapa de altitud. Hay una relación inversamente proporcional, o sea, entre mayor altitud, menos mordeduras por serpiente, porque la terciopelo se ubica en las zonas tropicales bajas, ¿verdad? Y también hay una relación con precipitación. Las zonas de mayor precipitación son las zonas donde hay más mordeduras de serpiente, porque también son zonas donde habita la serpiente terciopelo. Cuando esta correlación la hicimos con la pobreza, analizando aquí lo que llaman la brecha de pobreza, es decir, las localidades donde hay mayor brecha de pobreza, vemos también una clara relación entre los lugares donde hay más incidencia de mordeduras y los lugares donde hay más pobreza, lo que confirma que en nuestro país también ocurre lo que se ha visto en otras partes, es una enfermedad de la pobreza. Ahora, con respecto a cambio climático y variables climáticas, este gráfico es el que me parece más interesante y el que quisiera ponerle atención ahora. Este gráfico es la incidencia de mordeduras de serpiente por 100.000 habitantes en diferentes meses entre los años 2005 y 2014. Y vemos aquí que hay ciertos picos, sobre todo estos aquí. Lo interesante es que esos picos se asocian con las fases calientes y frías de este fenómeno meteorológico conocido como el Niño o el Niño y la Niña, ¿verdad? Donde hay una fase de este fenómeno, es un fenómeno meteorológico con cambios climáticos en el Pacífico tropical, que generan fluctuaciones de tiempos calientes con mucha precipitación y luego fases frías de este fenómeno, que es lo que ya han llamado la Niña, con fases de menor precipitación, fases frías y secas. Lo que llama la atención es que tanto en las fases calientes como en las fases frías del fenómeno del Niño, de esta oscilación
hay un aumento en Costa Rica en la incidencia de mordedura de serpiente, o ha habido en estos años. Entonces, ¿qué interpretación le hemos dado a eso? Esto es una hipótesis, ¿verdad? Una especulación. Bueno, durante la fase caliente del niño pareciera que la explicación es más obvia. Hay más mordeduras porque aumenta la actividad de las serpientes al ser animales ectotérmicos, ¿verdad? Hay más precipitación también. Lo interesante es preguntarse por qué durante la fase fría, que es una fase más seca, también aumentan las mordeduras. Y nosotros especulamos que es porque se reduce la productividad de semillas, esto afecta a las poblaciones de roedores, y entonces para encontrar su alimento las serpientes tienen que desplazarse más, y al desplazarse más entran en contacto con poblaciones humanas, o hay más probabilidad de contacto con poblaciones humanas. Esta hipótesis, que fue la que propusimos en ese trabajo para explicarlo, se ve parcialmente apoyada con un estudio muy interesante que hizo nuestro colega Mahmoud Sasa, con un estudiante de doctorado de Estados Unidos, Dennis Wasco, en la finca La Selva, allá en Sarapiquí. Ellos lo que hicieron fue que tomaron 2 grupos de terciopelos colectadas en el campo, las traen al laboratorio, las anestesian, les meten un radiotransmisor y luego las vuelven a soltar en el lugar donde ellas estaban. De manera que ellos pueden seguirle con un detector el movimiento de las serpientes, qué tanto se mueven, cuál es su ámbito de movimiento, etc. Y aquí lo que hicieron fue que agarraron 2 grupos de serpientes. A unas serpientes las dejaron que buscaran su comida por su cuenta, y a otro grupo les daban ratas en la boca, así, express, para que ellas se alimentaran. Y entonces aquí la pregunta era cómo cambiaba el patrón de movimiento en serpientes que ya estaban alimentadas y en serpientes que tenían que buscar su alimento. Y lo que vieron, digamos aquí, es que las serpientes que tenían que buscar su alimento, el grupo control, tenía una distancia de movimiento significativamente mayor que las otras. Esto, digamos, abona en esta interpretación de que si hay escasez de alimento, la serpiente tiene que moverse más, buscando alimento lógicamente, y entonces ahí hay más probabilidad de que se ponga en contacto con poblaciones humanas. Este otro gráfico de este trabajo de Wasco y Sasa muestra en diferentes sitios, bosque primario, bosque secundario, suampos y área desarrollada, digamos, área donde ha habido intervención humana, todo esto entre la finca La Selva y con este mismo grupo de serpientes. Ellos lo que vieron fue cómo las serpientes que tenían que buscar su comida y las que les habían alimentado tenían patrones diferentes. Lo más interesante aquí es esto: las serpientes que tenían que buscar su comida buscaron mucho más meterse en suampos, en charcos, porque ahí hay ranas y sapos y esa es otra fuente de alimentación. Si no pueden conseguir ratas, buscan ranas y sapos en estos charcos. Entonces eso implica que aquí hay una invasión a un sector, digamos, de este hábitat que no hacen las serpientes que ya habían comido. Entonces esto, digamos, que explicaría esos patrones diferentes de movimiento en la fase fría del fenómeno del niño. Pero esto obviamente hay que investigarlo muchísimo más. Entonces, en conclusiones, el cambio climático afecta el envenenamiento fídico de múltiples formas, es multifactorial, la distribución y abundancia de las serpientes se altera, las poblaciones humanas se desplazan a nuevos nichos donde se encuentran con las serpientes, los efectos del cambio climático se combinan con acciones humanas, los desastres socionaturales se agravan e incrementan el riesgo, hay un impacto en la pobreza y el envenenamiento es un problema de la pobreza, pero definitivamente lo que les he dado son algunos elementos preliminares de un tema que requiere muchísimo más investigación e investigación interdisciplinaria. Yo quisiera agradecer a mi colega Mahmoud Sasa, con quien he compartido muchas de estas inquietudes, a Luis Fernando Chávez, a Eric Hanson, quien hizo un estudio excelente aquí en el país, a personal de nuestro instituto, a la Vicerrectoría de Investigación de nuestra universidad que apoya nuestros esfuerzos y por supuesto al comité organizador de este congreso que me tuvo la gentileza de invitarme. Y finalmente agradecerles a ustedes su presencia e invitarlos a que cuenten con el Instituto Clodomiro Picado en lo que podamos apoyarlos en sus trabajos de investigación, en su práctica profesional, en cualquier aspecto de tipo bibliográfico que ustedes necesiten. Estamos para servirles y estamos a la orden. Muchas gracias por su atención y quedo a su disposición para cualquier pregunta o comentario que tengan.